Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase hoy día de acto jurídico. Me pierdo un poco. En martes 28. Ahí sí, el martes 28 de abril. ¿Mm? Deseando siempre y esperando que estén bien, que hayan podido de alguna manera sortear con éxito esta pandemia que estamos viviendo, que todos los días nos presenta algo nuevo, ¿no? Siempre hay un cambio, siempre hay una modificación y lo más complejo es que se ha vuelto siempre una incertidumbre. Y ahí es donde no sabemos qué hacer, porque de alguna manera no sabemos qué nos depara el futuro. Bueno, pero como dicen que cada día tiene su afán, vamos a enfocarnos, o al menos en este día, en seguir aprendiendo. ¿Mm? Ya desde la semana pasada que estamos usando la pizarra, espero que esto les haya servido para que en el fondo la dinámica del video, como son videos, pueda estar en una mejor condición al recepcionarse. ¿Mm? Por ahí algunos alumnos de cursos superiores, que a lo mejor tienen más práctica que ustedes en ese sentido, han ido aprendiendo a tomar desde el video sus propios apuntes. Es decir, se generan su cuaderno y escuchan el video y van tomando sus apuntes. Eso es vital. Eso es vital. Cuando generalmente yo voy a una audiencia o voy a un alegato, mientras la contraparte habla, estoy tomando mis apuntes. Porque en algún minuto el juez me va a decir traslado. Traslado significa que yo tengo que responder a la contraparte y no puedo responder en el aire. Entonces yo tengo la minuta. Entonces digo, en relación con el punto 1 que dice tal cosa, me opongo, objeto, rechazo, incidente. En relación con el punto 2, tal cosa. Entonces, si ustedes solo escuchan esto, es un error. Es un error porque en el fondo metodológicamente a lo mejor se quedan con una idea de una comprensión, pero cuando viene el momento de evaluar, de exigir que usted dé respuesta a eso, no tiene esa facilidad. Entonces es importante que aprendan a tomar apuntes, ¿no? Que por lo demás es un tema absolutamente universitario. Todos los universitarios desde toda la vida hemos hecho esto y sabemos tomar apuntes, y ustedes también tienen que ir adoptando la misma dinámica, sobre todo en derecho civil. Derecho civil tiene esa potencia del comentario, del caso, del ejemplo. Yo doy muchos ejemplos cuando voy hablando, que son anécdotas. Las anécdotas usted las tiene que interpretar como ejemplos de clase, ¿eh? Entonces, algunos alumnos creen que yo lo hago para complementar la clase o para hacerla más amigable, que es cierto, porque obviamente siempre contar alguna experiencia va ayudando a hacer más agradable la exposición, pero eso no significa que después yo la considere para los efectos de construir sus evaluaciones, ¿ya? Así que a tenerlo muy, muy, muy presente. Y vayamos ahora a lo nuestro, eh, que desde la semana pasada nos tiene ya, bueno, antes estudiando el acto jurídico, y de ese acto jurídico venimos estudiando nosotros los elementos fundamentales y estamos nosotros estudiando el consentimiento, ¿cierto? Y del consentimiento, que cada vez le queda menos tinta, del consentimiento estamos nosotros estudiando los vicios. Y hemos visto en la clase anterior el vicio de error. ¿Mm? Pero ahora nos corresponde ver los siguientes. Entonces, vicios del consentimiento. Y en eso está ahora la fuerza. ¿Mm? La fuerza. En los grados, generalmente yo suelo preguntar, cuando el profesor de constitucional pregunta acerca de la fuerza en la Constitución, yo digo si existe fuerza en el derecho, en el caso, en el derecho privado. Y siempre, obviamente, la respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto. Cada vez que hay aparición de la voluntad,
las posibilidades de que esta voluntad no sea una voluntad libre y espontánea es porque efectivamente o padece error o es un poco más compleja la situación. Ha sido afectada de fuerza. Y la afectación de fuerza, precisamente, el código también la regula ahí en los artículos 1456 y 1457 que se refieren a este punto. Ahora, ¿por qué resulta tan, a lo mejor, grave? Porque obviamente si el individuo, estamos hablando de actos jurídicos, en los actos jurídicos el individuo no ejecuta su voluntad desprovisto de esta fuerza y en el fondo si no lo ejecuta libremente hay un problema. Y ese problema el legislador lo sanciona precisamente con la afectación de ese acto en su validez. Y la fuerza, bueno, la fuerza en el derecho patrimonial a lo mejor es más difícil de explicar de lo que ocurre en el derecho de familia. Ahí es más simple. Eh, Existía, por ejemplo, antiguamente una figura penal que señalaba que eh, podía existir la fuerza en el rapto. Había un delito allí que se llamaba el rapto de seducción, que era en el fondo el secuestrar a la eventual novia con fines que efectivamente no eran para casarse en algunos casos, a veces eran para violentar. Eh, pero todas esas circunstancias a lo mejor que rodeó de cierta eh, romanticismo, obvio propio de una sociedad antigua, hoy día sería simplemente un acto ilícito, quedó después en la ley de matrimonio civil. Y en la ley de matrimonio civil el punto es que se establecía el rapto que en el fondo busca obtener el consentimiento de la mujer. Los jóvenes se escapaban por ahí para casarse. Eran otros tiempos, ¿cierto? Bueno, pero esa figura estaba asociada siempre a una situación en la que el consentimiento no se obtenía de manera libre. Finalmente eso se eliminó y en la ley de matrimonio civil solo quedó la fuerza y esa fuerza es la que hoy día, por ejemplo, si una persona, hombre o mujer, son llevados a contraer matrimonio y no están libres, el consentimiento puede ser anulado. Por ahí en el mundo religioso es más directa la pregunta. ¿Han venido libre y espontáneamente a contraer el matrimonio? Esa frase de alguna manera marca el que lo que se quiere buscar es que el consentimiento efectivamente no esté afectado en su libertad. ¿Y qué afecta la libertad? La fuerza. ¿Y qué es la fuerza si nosotros quisiéramos ir a los efectos del concepto? Bueno, tradicionalmente, desde siempre, la fuerza ha sido entendida como un apremio, como una presión que se ejerce sobre la voluntad del sujeto para determinarlo a realizar un acto jurídico. Sin embargo, ustedes, bueno, lo hemos vivido en este tiempo, la fuerza no es un recurso despreciado totalmente por el derecho. La fuerza incluso es amparada por el derecho e incluso más, el Estado conserva el monopolio de la fuerza, porque a veces la fuerza es necesaria. Piensen ustedes, por ejemplo, a lo mejor ustedes están pensando en una fuerza que eh, sí es jurídica, pero no es la fuerza de la que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, que una persona no quiere desocupar una casa que efectivamente no ha pagado las rentas, no ha presentado pruebas y no quiere pagar, entonces, porque distintas razones, pero el juicio ya determinó que esa persona debe abandonar la propiedad. La persona no la abandona, entonces, efectivamente, se va a decretar una orden de lanzamiento. ¿Ven? Ahí hay una fuerza. Lanzamiento. Puede ser que, por ejemplo, alguien no quiera pagar una deuda y le embarguen. Hay una medida de fuerza. ¿Eh? Hay, por ejemplo, la persona en materia penal, ¿no? Es más fácil, ahí en materia penal no quiere cumplir, comete un delito y es privada de libertad. Hay una medida de fuerza. La fuerza es aplicable al derecho.
La única diferencia está que ese monopolio de usar la fuerza lo tiene el Estado. Ahora, ¿qué pasa si ahora en derecho privado, en derecho civil precisamente, tenemos actos en los que hay intervención de la fuerza? El legislador dice, bueno, aquí vamos a ver cómo funciona. Y va a decir, por regla general, la fuerza no vicia, sino cuando. Al decir así, de alguna manera está indicando de inmediato que la fuerza tiene que cumplir ciertas exigencias. ¿Pero en qué se entiende? Como decía antes, esta presión que se ejerce. La presión puede ser de dos órdenes, física o moral. Por tanto, el concepto involucra precisamente ambas posibilidades. Cuando uno le pregunta al alumno, defina fuerza, el alumno dice, es la presión física o moral que se ejerce sobre la voluntad del individuo para determinarlo a realizar un acto jurídico. ¿Ven? Y de ahí se desprenden entonces de ese concepto las dos líneas de la fuerza. Una es la fuerza física y la otra es la fuerza moral. ¿Ven? La fuerza física, han dicho los autores, en verdad, si es que existe fuerza física para determinar, como si, por ejemplo, a una persona le toman la mano y le hacen firmar, caso típico que ocurre con las personas mayores, ¿no? Cuando la persona ya a lo mejor es muy anciana, se mueve muy poquitito. Entonces, a veces, inescrupulosamente, hay personas que buscan obtener el consentimiento para que venda una casa, para que dé un mandato, para que se case, para que firme documentos que pueden de alguna manera ceder derechos a terceros. Y como no pueden firmar, le toman la mano, no, si yo le ayudo. Eso es fuerza, porque la persona no está ocupando su fuerza, sino que la fuerza de otro la está presionando. Bueno, esa fuerza en el derecho y en la doctrina entienden que no hay voluntad en este caso. No existe voluntad. Y cuando no existe voluntad, las dos posibilidades de sanción son o la inexistencia, que es discutida, ya algo hemos ido avanzando, o la otra, que es más aceptada por todos, es que hay nulidad absoluta. ¿Mm? Aquí en este caso no hay un problema de consentimiento, no hay un problema de consentimiento, sino que derechamente no hay consentimiento. La persona no emitió ninguna voluntad, fue otra persona la que tomó su mano, por ejemplo, al abuelito ahí, y le hizo firmar la venta de la casa, o la cesión típico que ocurre, o cuando le hacen conferir mandatos. Entonces, en ese caso, la doctrina dice, estamos frente a una situación de ausencia de voluntad. ¿Mm? Vamos a subrayar porque es una consecuencia fuerte. Hay ausencia de voluntad. Y si hay ausencia de voluntad, entonces claramente no estamos frente a un vicio del consentimiento, sino que a una ausencia de consentimiento. En cambio, cuando pasamos a la fuerza moral, aquí estamos hablando de la presión que se ejerce sobre la conducta, sobre la psiquis del individuo para determinarlo a celebrar un acto jurídico. Ya no se le toma su mano, sino que la presión es de orden moral. Si tú no firmas el documento, yo voy a actuar de otra forma. Por ejemplo, que fuera una víctima de una presión moral sobre el individuo, como diciendo, eh, bueno, o firmas el documento o te despido, por ejemplo. Firma ahí que efectivamente tú estuviste de acuerdo con que abriéramos en cuarentena. Haz esa declaración. Entonces se le está firmando presionado. ¿Por qué? Porque efectivamente la persona le dice, no, que si no firmas te vamos a despedir. Ahí la persona es víctima, no físicamente, no le están tomando la mano, pero están determinando su voluntad, están influyendo en su psiquis para que el sujeto tome una decisión con la cual que no comparte, que no es libre para haberla tomado esa decisión. Entonces aquí sí que podemos estar frente a un vicio del consentimiento, pero aún así el 1456 dice que no va a existir vicio si es que la fuerza no cumpla con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Requisitos. Entonces, el primero
debe tratarse de una fuerza grave, de una fuerza injusta y de una fuerza determinante. ¿Mm? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero, la gravedad. Eso quiere decir que la fuerza, de alguna manera, se permite en el derecho siempre y cuando ésta no sobrepase un estándar. ¿Mm? Y el código habla de cuando habla de la fuerza no visa el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte, ¿ah?, en una persona, tomando en consideración su edad, sexo, y de alguna manera va en el fondo diciendo, cuando se produce esta impresión fuerte y que es en el fondo provocado por esa fuerza, estamos ante una gravedad. ¿Ah? Sí, bueno, por decirlo así, como yo le digo, firma. No es, eso no produce una impresión fuerte en el individuo. Pero si yo le digo, o firmas o te despido, obviamente que lo desestabiliza y crea en él, entonces, al verse expuesto a esa medida de fuerza que accede a suscribir el documento. Entonces, lo importante es que el nivel de gravedad produzca ese nivel de impresión. Ahora, el legislador se cuida de decir que efectivamente la fuerza puede ser utilizada sea contra el mismo individuo que va a suscribir el acto jurídico o contra alguien que esté relacionado con el individuo. Como por ejemplo, o firmas o despido a tu hija. ¿Ven? Entonces ya no la ejerce directamente sobre el individuo en términos de la acción que pretende realizar, sino que esa acción la aplicaría sobre un tercero y en relación con ese tercero que está vinculado al contratante, lo induce a aceptar el acto que no quiere. Entonces, en ese caso, se produce una especie de presunción. De hecho, es una presunción de gravedad que contiene ahí el artículo del que estamos hablando, 1456 y 1457. ¿De? Ahora, también, y el 1400 lo agrega, la fuerza puede utilizarla el que quiere obtener el consentimiento, pero también puedo valerme de la acción de un tercero que aplique la fuerza para que este individuo efectivamente ceda, dé el consentimiento. ¿Ah? Como si en verdad yo le dijera, mira, ¿sabes qué? O firmas el documento o esta persona que es un tercero ajeno, por ejemplo, va a despedir a tu señora del trabajo. Entonces yo estoy aprovechando la fuerza que está usando un tercero con el fin de que este individuo dé el consentimiento. Eso también es considerado fuerza. Aquí se ve entonces que la fuerza puede estar aplicada sobre alguien relacionado con el tercero, o sea, perdón, con la parte que va a firmar, y a su vez la fuerza puede provenir de otro que no sea el que se va a beneficiar con ella. ¿Mm? Entonces, es un punto en el que en el fondo uno observa que el legislador castiga todas las variantes que puede, a través de las cuales se puede hacer aplicación de la fuerza. ¿Bien? Lo injusto, eso para ustedes es más simple de entender porque lo injusto lo es que es contrario al derecho. Les decía yo que, por ejemplo, si un juez ordena que se desaloje una casa, incluso con auxilio de carabineros, si así está sentenciado, no es una fuerza injusta, es una fuerza legítima. El derecho la permite. El derecho permite embargar, ordenar pago de multa, ordenar pago de indemnización, ordenar orden, por ejemplo, disponer orden de arresto o a un papá que no paga, por ejemplo, pensión de alimentos, puede ordenar la privación de libertad con una persona que ha sido condenada a un delito. O sea, la fuerza sí es posible, pero en todos estos casos son fuerzas justas. Aquí lo que se pide es que la fuerza sea injusta. ¿Mm? Y finalmente, la fuerza tiene que ser determinante. ¿Qué significa que la fuerza sea determinante? Que sin la fuerza, la parte no habría suscrito, no habría concurrido al acto jurídico. Ahí Peñalillo agrega que
señala que también podría incluirse el caso de que a lo mejor la persona sí habría estado dispuesta, pero bajo otros términos. Bueno, son sutilezas que se pueden aplicar. Tiene que, porque imagínense que aplica la fuerza y la persona termina no celebrando el acto, no es fuerza. ¿Mm? O bien que termine diciendo, ¿sabes qué? Voy a firmar, pero no por tu fuerza, voy a firmar porque sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que venir a trabajar, ¿no? Y da lo mismo si hay cuarentena o no. ¿Me entiendes? Entonces ahí la fuerza no fue determinante, fue la propia decisión del individuo que lleva a suscribir el documento al que están acordando en ese instante. ¿Mm? De concurrir todos los elementos o requisitos de la fuerza, la sanción es la nulidad relativa. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Ustedes ya lo hemos ido analizando. Efectivamente, estamos frente a una situación en la que la persona que aplica la fuerza vicia el acto al aplicar la fuerza y ese acto entonces podrá ser anulado. ¿Anulado con qué tipo? No con nulidad absoluta como en la fuerza física, sino que con nulidad relativa, ¿no? Porque está considerado ahí en el 1682, cualquier otra especie de vicio conduce a la rescisión del acto. En este caso sería nulidad relativa o rescisión, es el mismo término, para sancionar cuando hay fuerza moral. Recuerden, la fuerza física no conduce a la nulidad relativa, o a la inexistencia o a la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque se considera que no existe voluntad. Acá sí existe voluntad, pero está viciada. Pero ojo, no siempre conduce a la nulidad. Para que conduzca a la nulidad es necesario que esa fuerza reúne el ser grave, el ser injusta y el ser determinante. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces el segundo vicio. Pasemos al tercer vicio, entonces, que afecta el consentimiento. ¿Mm? El otro día les dejé una tarea allí, las tareas en el fondo son formas de hacer ejercicio para que el alumno se discipline. Entonces, de esa manera, busca la tarea, por ejemplo, buscar el fallo, busca la jurisprudencia, y va desarrollando y de alguna manera va construyendo conocimiento. Espero que algún día, eso sí, volvamos a encontrarnos para poder hacer el feedback en términos con, digamos, en vivo, que yo pueda de alguna mente, de hacer de alguna forma, ir interactuando con ustedes para que podamos resolver. Igual descubrí que hay un sistema que me permite manejar ciertos documentos grabándolos. Así que vamos a tratar, no creo que esta semana, porque recién lo probé y veo que fallan que hay que pedir una autorización para los defectos del micrófono, ¿no? Porque me graba la imagen, me graba el documento, me permite interactuar con el documento, pero no se escucha lo que digo. Y según vi, es un problema de privacidad. Así que mañana a ver si con los computines resuelvo el tema. Pasemos entonces ahora a este vicio, que es el famoso dolo. El dolo, reprochado en general por el derecho, aquí sí que no hay opciones de una, como en el error, obviamente era una cuestión natural, no hay intencionalidad, puede ocurrir. En la fuerza, ya, el derecho se va poniendo un poco más quisquilloso, dice, en algunos casos vamos a permitir el uso de la fuerza, pero en otros no. Pero cuando llegamos al dolo, ninguna opción. No hay un dolo que el ordenamiento jurídico pudiese aceptar. Y por eso se acostumbra a tratar este tema a través de la famosa teoría unitaria del dolo. ¿Qué significa la teoría unitaria del dolo? Que los autores han dicho que es posible tratar el dolo de una sola forma y solo enfocándose en las consecuencias que tiene en cada caso. ¿Y cuáles son esos casos? Entonces nosotros podemos encontrar el dolo, lo vamos a colocar aquí mejor.
teoría unitaria. Yo no le llamo teoría unitaria, encuentro que teorizar sobre esto no es tan relevante. Sí podemos decir cuál es el efecto del dolo o la función que cumple el dolo en ciertos aspectos. Entonces, el primero de ellos es que el dolo sea un vicio del consentimiento. Cuando el dolo es vicio del consentimiento, precisamente genera una sanción. Y esa sanción es la nulidad. En este caso, la nulidad relativa. Y ese es el campo en el que nosotros lo vemos ahora. Pero después, cuando lleguen a obligaciones, o sea, en 2 civiles más, van a estudiar el dolo como en el efecto de las obligaciones. En el efecto de las obligaciones. Y cuando está allí el efecto de las obligaciones, el dolo tiene también una función. ¿Y cuál es la función? Agrava la responsabilidad. Ahí tenemos el 1558, que nos va a decir que en el caso de que, por ejemplo, se celebró el contrato ya, fui y yo compro un producto y le digo, mire, ¿sabe qué? Voy a pagar el precio en 5 cuotas. Perfecto. La otra persona acepta, supongamos estoy comprando un vehículo, le digo, mira, este vehículo a 5 millones de pesos, pero no, yo tengo 3 millones de pesos. ¿Qué te parece si te doy los 2 millones en 5 cuotas? Y el individuo la piensa, que dice, ya, está bien, ¿sabes qué? Te acepto entonces las cuotas por los 2 millones de pesos. Entonces le pasa los 3 millones y después los 2 millones que quedan pendientes. Y bueno, empieza, ya la compraventa está hecha, está inscrito el vehículo, todo. Y como al mes, el vehículo hace una falla. Y entonces el comprador se molesta mucho. Que este auto no sirve, qué sé yo. No pienso pagar ninguna cuota más. A pesar de que estamos hablando de una falla menor, qué sé yo, a lo mejor se falló un fusible y falló la cuestión eléctrica. No entiendo mucho, pero algo que se podía arreglar muy simple. Pero viene el individuo muy molesto con la situación, injustamente molesto, porque obviamente no era una situación tan grave, deja de pagar esos 2 millones que debe, porque como estaban en cuotas, ¿se acuerdan? ¿Y por qué no los pago? No, de puro malo que soy. No quiero cumplir, no quiero cumplir. Por tanto, hay una intencionalidad en la conducta del sujeto. Y esa intencionalidad, ¿cuál es? Perjudicarlo. Cuando uno, efectivamente ustedes lo conocen por el artículo 44, final, que es donde está la definición de dolo. ¿Cuál es el dolo? La intención positiva de inferir injuria, significa daño, injuria en la persona o propiedad de otro. ¿Qué está haciendo? Está causando un daño intencionalmente. Estoy no queriendo pagar. El contrato ya está perfecto. Pasó esta etapa. No hubo dolo en el momento de formación del consentimiento. No. Sino que el dolo se produce después en el campo del efecto, cuando se están cumpliendo las obligaciones. Pues en ese caso, si la otra persona lo lleva a juicio y exige el cumplimiento del precio que se deben, las 2 cuotas que se deben, o 3 o 4 cuotas que se deben, el cual le va a decir, señor, si usted incumplió con dolo, yo voy a agravar su responsabilidad. Por eso, ahí en el 1558 se señala que el dolo, cuando se incumple con dolo, el deudor es responsable del perjuicio directo, previsto e imprevisto. ¿Ven? Agrava la responsabilidad. Y con justa razón, porque ha habido una intención en no cumplir, una intención que busca perjudicar a la otra parte. Y el último campo de actuación del dolo es el campo de la responsabilidad extracontractual. Y ahí el dolo actúa como un elemento configurador de la responsabilidad a través de lo que se conoce como delito.
Entonces, en la responsabilidad extracontractual, el dolo actúa como un elemento configurador de la responsabilidad. ¿Qué configura? El delito. Si hubiese culpa, configuraría el cuasi delito. Pero como es dolo, configura el delito. ¿Ven? Entonces así tenemos tres campos de actuación del dolo y en todos estos campos el legislador va rechazando el dolo, no lo va aceptando. ¿Ya? Bueno, ahora nosotros nos quedamos con el primero, que es el que efectivamente corresponde a este momento de la asignatura, que es el dolo como vicio del consentimiento. Y nos vamos aquí al artículo 1458 y 1459. ¿No? Y figura también una exigencia en el sentido de que el legislador lo que busca es que en verdad la conducta del individuo sea una conducta dolosa. Para ello, uno tiene que ir al concepto de dolo. Está en el artículo 44 final, ¿cierto? El dolo es la intención positiva de inferir injuria, que significa daño, en la persona o propiedad de otro. Eso es el dolo. Lo que yo percibo es causar un daño, inferir una injuria. ¿Dónde? En la persona o propiedad del otro. Si es así, entonces estoy en el concepto. ¿Qué elementos ustedes alcanzan a percibir de ese concepto? Dos, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos? El elemento objetivo, que en el fondo es la realización del daño, y el elemento subjetivo, que es la intención. Por eso el código habla de la intención positiva, es decir, una intención que se exterioriza de causar daño. ¿Mm? Si la intención se quedara solo en el foro interno, no hay ninguna responsabilidad. ¿Ah? El dolo suele ser, de alguna manera, un pensamiento habitual de las personas. A veces se tiene la intención, que se mueran, que le vaya mal, que se saque un rojo, no sé. Entonces, uno dice, ahí lo que tiene es intencionalidad. Pero si no hay maniobra que despliegue, no hay elemento objetivo. Solo hay elemento subjetivo. Y para que exista dolo, tienen que concurrir ambos. Por eso lo dice la definición. Intención positiva. Intención desplegada, exteriorizada. Si no hay exteriorización, si no hay mecanismos, si no hay maniobras que conduzcan a la realización de la conducta dolosa, no tenemos dolo. ¿Mm? Así que ahí tenemos. Sin embargo, todavía no llegamos aquí, porque el legislador dice, para que efectivamente el dolo pueda producir vicio del consentimiento, tiene que concurrir dos exigencias. ¿Cuáles serían entonces esas dos exigencias? Los denominados requisitos. El primero de ellos es que el dolo sea principal. Y la segunda es que provenga de la otra parte. ¿Mm? Ahí tenemos. Entonces, si el dolo efectivamente no es un dolo principal, el dolo principal significa que este está enfocado directamente en conseguir que se dé el consentimiento. Si es un dolo bueno, ese dolo que es en el fondo a veces disfrazar, por ejemplo, las características de una cosa para inducir la compra, se suele señalar siempre en este caso el de los muchachos que venden, por ejemplo, la feria. Yo siempre pongo el ejemplo. Uno va a la feria y ¿qué le ofrece? La fruta bonita. ¿Ah? Y resulta que uno dice, mire, justo, compra la fruta bonita y se encuentra con que atrás tiene un puntito. ¿Ah? Entonces uno dice, ya, está bien, no importa, la acepta. Ese tipo de maniobra destinada a inducir la compra no alcanza el nivel de gravedad, no pasa a ser un dolo principal, es un dolo bueno,
un dólar a lo mejor accesorio, ¿ah? Algo que era para obtenerlo. Yo la iba a comprar igual la manzana, ¿ah? Pero bueno, ahí está. Me como siempre una manzana y que es sana, ¿ah? Es un alimento sano y tiene vitaminas. Entonces, lo primero es que el dolo sea principal. Y la otra es que debe provenir de la otra parte. ¿Se acuerdan que allá en la fuerza dijimos que la fuerza podía ser también provenir de un tercero? ¿Ah? Un tercero aplicar la fuerza y yo aprovecharme de esa fuerza. Pues aquí no. O la fuerza proviene de la otra parte o no hay vicio del consentimiento. Si hubiera dolo, como dice precisamente el artículo 1458, de parte de otra persona, y yo me aprovechara ese dolo, habría una circunstancia que es amerita una indemnización de perjuicio, pero no un vicio del consentimiento. ¿Ya? Así que tenerlo presente. En el caso de configurarse nuevamente este dolo, aquí la conclusión es que también llegamos a la nulidad relativa. A ver, nos vamos al primer punto, a la nulidad relativa del acto, que obviamente es una nulidad que puede pedirla aquel de las partes que se ha visto efectivamente eh, perjudicada con esta situación. Sin embargo, tenemos que estudiar el 1459 porque el dolo es una conducta, les decía yo, reprochada por el derecho. Pero el derecho parte de un principio, y ustedes lo han ido ya analizando a medida que van estudiando, que es el principio de la buena fe. ¿Qué significa esto? Que por regla general se entiende que las personas actúan de buena fe. Ahí en el 706 ustedes pueden encontrar la definición de buena fe que se utiliza en términos generales. Está tratada a propósito de la posesión, pero se suele entender que es un principio aplicable a todo el ordenamiento jurídico, no solo en el derecho privado, también en el derecho público. La buena fe. ¿Qué significa la buena fe? Que las personas actúan en conciencia, como si, perdón, no como, sino así, en conciencia de estar actuando de manera lícita, exenta de fraude, exenta de vicios. ¿Ven? Entonces, si así ocurre, eso ocurre en la normalidad. Quien quiera imputar, afirmar que la otra parte está actuando dolosa, va a tener que probarlo. Así precisamente se encarga de reafirmar esta conclusión del 1459, el 707. ¿Ah? La buena fe se presume, el resto de quien alegue lo contrario tiene que probar. ¿Ah? Tiene que probar. Entonces, es realmente complejo en materia civil imputar dolo, porque la carga cae en quien imputa. Yo digo, fue doloso tu comportamiento, tengo que probarlo. Es un tema ese que por ejemplo, en materia penal es la concreción del principio de inocencia. La persona es inocente hasta que la persona que le imputa el delito pruebe que cometió delito. ¿Mm? Así que nada nuevo bajo el sol desde esa perspectiva. ¿Ya? A tenerlo presente. Y por la misma razón no se puede presumir el dolor. Siempre hay que probarlo. ¿Mm? Y después de este, nos va quedando el último de los requisitos, perdón, el último de los vicios que se hace, se discute si realmente es un vicio del consentimiento. ¿Mm? Lo vamos a ahorrar aquí para ir al análisis de ese último delito. O sea, perdón, de ese último vicio. Ahí sí. Van quedando igual algunas huellas, así que uso el... Ah, tenía uno por acá, que era un borrador más práctico.
Estoy cuidando mi pizarra nueva. Entonces, el último de los vicios, y lo vamos a colocar así, con pregunta, porque es un vicio y es la lesión. En doctrina, la lesión se entiende que puede llegar a constituir un vicio del consentimiento cuando altera el equilibrio económico del contrato. Es un tema netamente patrimonial en Chile, pero en otras legislaciones como la legislación francesa sí se puede hablar derechamente de vicio porque no solo tiene un elemento patrimonial objetivo, sino que también tiene un elemento subjetivo. Y eso hace que la lesión se pueda ver en sentido no, vamos a ver subjetivo primero. En sentido subjetivo y también en sentido objetivo. ¿Mm? La lesión en sentido subjetivo exige efectivamente, en primer lugar, un desequilibrio del contrato, un desequilibrio notable en las prestaciones del contrato. Y además de ese primer requisito de un desequilibrio notable en las prestaciones del contrato, exige además que de ese desequilibrio una de las personas se esté aprovechando del estado de necesidad de la otra. Entonces, en esta visión son tres los requisitos. Primero, el desequilibrio. Segundo, el estado de necesidad de una de las partes. Y tercero, el ánimo de aprovechamiento del otro. El tema, obviamente, que en ese caso claramente puede ser vicio. Piensen que, por ejemplo, hoy día, producto de la pandemia, se están generando problemas, y más que la pandemia, del descalabro económico, que ya hoy día terminaron de augurarlo. O sea, según dicen, vamos a entrar en un freno tan violento de la economía que podríamos llegar a tiempos como la recesión del año 82. Ustedes son a lo mejor todos muy jóvenes, pero la recesión del 82 fue muy, muy crítica. Se llegan a tener niveles de desempleo enormes, no sé, del 27-30%. De más, imagínense que nosotros vivimos hoy día un poco críticos con un nivel de 6-7% de desempleo. Imagínense lo que significa vivir con un 30% de desempleo. Entonces, bueno, cuando se generan estas situaciones, las personas toman decisiones no motivadas por ese negocio, a veces simplemente por necesidad. Vender una casa, vender un auto, se deshacen de cosas personales. ¿Por qué? Porque tienen que darle prioridad a elementos tan básicos como alimentarse. Entonces hay un estado de necesidad. Pero en ese estado de necesidad surgen otros individuos que a veces se aprovechan de esas circunstancias y entonces hacen su negocio. Invento. Digamos, estoy vendiendo una casa que a precio comercial son 70 millones de pesos y el individuo me dice, mira, te doy 20. Netamente un ánimo lesivo, una actitud que lo único que busca de alguna manera es actuar en perjuicio del otro. Si estuviéramos en Francia y aplicáramos la lesión en sentido subjetivo, diríamos, ¿hay desequilibrio notable en las prestaciones? Absolutamente. ¿Hay un estado de necesidad de la persona? Claro. La están despidiendo, no hay trabajo, no hay empleo. ¿Hay un ánimo de aprovechamiento del otro? Obvio, porque está ofreciendo por una propiedad de 70 millones, está ofreciendo 20. ¿Ven? Entonces, en la legislación francesa nosotros podríamos obtener que ese acto se anulara por lesión. Pero cuando llegamos a la lesión en sentido objetivo, decimos que es aquel desequilibrio notable en las prestaciones del contrato. Desequilibrio económico notable en las prestaciones del contrato. Y es lo único que necesitamos. ¿Hay desequilibrio? Sí. ¿Hay ánimo de aprovechamiento? No nos interesa. ¿Hay estado de necesidad? No nos interesa. Solo tenemos que medir si existe el desequilibrio. Si hay desequilibrio, tenemos lesión. Aquí, claramente, en Chile es esta la teoría. Porque si uno analiza las normas que regulan la lesión en Chile, se regirían
solo por el desequilibrio notable. No exigiría ni estado de necesidad ni ánimo de aprovechamiento. Lo que de alguna manera crea cierta sensación de injusticia a la larga. Ahora, está regulada. Pregunta. Entonces, aquí, a esta pregunta nosotros nos dice, como vicio general, no. Aquí lo que tenemos es casos. Y el caso más conocido entre nosotros es la venta voluntaria de inmuebles. Tenemos también el caso de la cláusula penal enorme, y tenemos los intereses lesivos. Quedémonos con eso. Por ejemplo, ¿dónde tengo mi código? Acá tengo mi código. Miren. La rescisión de la venta por lesión enorme. Artículo 1888, el contrato de compra-venta podrá. Con eso está diciendo de inmediato que no es que se va a producir de inmediato la nulidad. Podría no producirse. ¿Y por qué? Vean. Fíjese cuando ocurre la lesión enorme. Dice, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. O sea, hay un justo precio, hay una mitad de ese justo precio, pero lo que yo estoy recibiendo como vendedor es menos que eso. En el caso que yo había puesto, por ejemplo, la persona, producto de que se va a quedar sin trabajo, una casa que es de precio 70 millones, que sería el precio justo. La mitad de ese precio justo sería 35 y este individuo me está dando 20. O sea, ni siquiera me está dando la mitad del justo precio. Por lo tanto, el vendedor está experimentando lesión en ese caso. Y la otra, fíjense que, y el comprador, porque puede sufrir el comprador y puede sufrir el vendedor. El comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Supongamos que nos vamos a la inversa. Yo tengo necesidad de comprar una casa en el centro. Entonces, resulta que porque necesito, porque fue cerca del trabajo, porque tiene un hijo complicado, tiene el colegio, en fin. Entonces, la casa por la que él paga, supongamos, 100 millones de pesos. En verdad, el precio de esa casa que se pagó dividido por 2, o sea, la mitad, incluso el precio es inferior a la mitad. O sea, yo estoy pagando tanto que sobrepasé más del doble de el valor real de esa casa. Fíjense, y el comprador sufre a su vez lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que paga, de la cosa que compra, es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Déjame un segundo que cuando entran esos mensajes parece que se corta. No, está bien, sigue grabando. De nuevo, entonces, y el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que paga es inferior a la mitad del precio que paga. Imagínense, el individuo pagó 70 millones, la mitad de eso serían 35 y la casa vale 28. ¿Y yo cuánto pagué? 70. No, creo que había dicho 100. Supongamos que pagué 100, la mitad de esos 100 son 50 y el justo precio está más abajo todavía. El justo precio está en 45, por ejemplo. Entonces yo pagué 100 millones de pesos por una casa que debía costar en su justo precio 45 millones. Entonces ahí, ¿quién es el que sufre la lesión? El comprador. Pero como bien decía el 1888, puede rescindirse, puede anularse. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el 1890.
El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá, a su arbitrio, consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Entonces, si yo efectivamente demando al comprador porque me pagó mucho menos de lo que debía haber pagado, el comprador tiene dos opciones. O completa el justo precio o dice, ¿sabe qué? Ya, anulemos. Si dice anulemos, en ese caso, la lesión se está comportando como un vicio. Porque ¿qué resultado lleva? A la nulidad. Porque la otra alternativa es que el comprador diga, ya, a ver cuánto le quede debiendo yo. Entonces la persona va a decir, oye, la casa costaba 70 millones y tú me pagaste 20. Bueno, te voy a dar entonces los otros 50 que te quedé de alguna manera debiendo, pero el legislador me permite deducir un 10%. O sea, de los 50 puedo pagar 10%, 50, 5. ¿No? Puedo pagar 45. Bien. Y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su servicio consentir la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. ¿No? Entonces, en ese caso también, el vendedor que había eh, recibido, estamos hablando del vendedor, si el vendedor en el mismo caso podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, ¿no? La persona que recibió mucho más de el precio que efectivamente debió recibir, puede consentir en que se anule la venta o bien devolver el precio que fue excesivamente pagado, ¿no? Eh, y ah, el 1891. No hay lesión si se trata de bienes muebles, si ustedes se encuentran con un auto que lo encuentran más caro de lo que debía costar, si ustedes se encuentran con un libro, ¿no? Por ejemplo, un código civil, primera edición vale como 1.000.000 de pesos, y este todo roñoso ya hasta gratis lo dan. ¿No? Da lo mismo, porque en materia de muebles no hay lesión. Y lo otro es que tampoco hay lesión en las ventas forzadas. Esa que, por ejemplo, cuando uno va a un remate y compra un inmueble, tampoco hay en ese caso. ¿Mm? En cuanto a la compraventa, a la cláusula penal, está en el 1544. Y esto se establece, las penas son, en el fondo, eh, cláusulas accesorias de un contrato que fuerzan el cumplimiento. Se usa mucho en las promesas. ¿Ah? Cuando alguien vende o promete vender un inmueble, dice ya, nos vamos a comprometer en que en 60 días vamos a ir a celebrar la escritura definitiva. Pero si uno de los dos no va, tendrá que pagar una multa equivalente a X pesos. Bueno, esa multa, cuando es una obligación de dinero, el legislador dice en el 1544, lo más, lo más es el monto de la obligación, no más, porque si no sería lesión. Por tanto, si yo digo que si no pago los 30 millones de pesos, que era el precio convenido, bueno, la multa, lo más sería una multa carísima, que puede llegar a costar es 30 millones de pesos. Lo más. No puede costar 45, no puede, la multa no puede ser de 32, de 35, porque el capital debido son 30. Hasta ahí puede llegar solamente la multa, ¿m? O la cláusula penal. Y los intereses, esto está regulado por la ley 18.010, que se refiere a las operaciones de crédito de dinero, y ahí también se analiza este punto. Bueno, esto tiene una figura delictiva también, esto, en este último caso, por ejemplo, el cobro de intereses usureros. Si se descubre que hay usura, no hay una lesión en términos civiles de anular el contrato o de rebajar, como dice la ley de 18.010, sino que si se detecta que hay una usura, eso ya es tema penal. ¿Mm? Bien, con eso entonces terminamos esto de los vicios. Al final quería hacer dos módulos, pero lo hice en uno solo, ¿no? Eh, Así que tomen sus apuntes y revisen cómo los tomaron, si fueron buenos o no, y estudien esta materia que no es para nada una materia aburrida. El tema de los vicios del consentimiento es algo muy entretenido. Para ya comenzar entonces el día miércoles a hablar de capacidad. Bien, voy a averiguar cuánto porque deberíamos estar cerca de nuestra solemne también para ver cómo lo vamos a hacer. Descansen,
en la medida de lo posible, por supuesto, pero además estudien, aprovechen este tiempo. Es agotador. Yo he estado en cuarentena desde el día uno porque esta comuna no la han sacado nunca de la cuarentena. Es agotador mentalmente, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿m? De estar en casa. En términos también, no solo de familia, que ha sido muy productivo, no solo de alimento, que ya he subido no sé cuántos kilos, sino también de estudiar. ¿M? Y eso, nos estamos viendo entonces el día miércoles. Que estén muy bien, a cuidarse.